por la fe que tenemos en el Señor y decimos, todo va a estar bien. Claro que todo va a estar bien en el momento que salgamos disparados de este mundo, que vivamos el arrebatamiento de la iglesia, entonces todo estará bien, porque proféticamente existen 3 años y medio, los cuales en la tierra el ser humano podrá estar bien. De eso lo habla Daniel desde Daniel capítulo 11, lo habla en la semana 70. Pero enseguida vienen otros 3 años y medio de tribulación o gran tribulación, y entonces se va a hacer realidad lo que por mucho tiempo aquellos que estamos detrás del púlpito compartiendo la santa y bendita palabra de Dios, que muchas veces, yo no sé si ustedes se acuerden, que hemos compartido que parte de lo que el mundo mueve, y es porque dice la palabra de Dios por allá en la primera de Juan, que el mundo está bajo el poder del maligno. Es lo que dice la Escritura, que el mundo está bajo el poder del maligno. Pero llevamos una bendición con nosotros grande, la cual dice que el Espíritu de Dios estará con nosotros y es quien nos guiará a toda verdad. Por lo tanto, ahorita en este tiempo, el Espíritu de Dios está sobre la tierra, se mueve en el corazón de aquellos que lo adoran, que le sirven, que lo bendicen. Pero tenemos que también tomar mucho en cuenta que el Espíritu de Dios está en todos lados. Pero ¿qué será cuando la iglesia salga sobre este planeta, cruce la atmósfera? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que la iglesia volará, la iglesia irá a un encuentro en las nubes con el Señor. Y todos aquellos que forman la iglesia son aquellos que han venido a ser lavados con la sangre del Cordero, aquellos que han creído, aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador sobre la tierra. Estos momentos culminantes en la historia estamos a punto de vivirlos. Eche usted un vistazo, mire usted, dése cuenta de cómo las cosas están cambiando de un momento a otro. ¿Cuándo usted había visto al mundo paralizado por algo? ¿Usted había visto al mundo paralizado por algo? 1, 2, 3 naciones posiblemente unidas con algún fin, algún propósito. Pero en estos días, al inicio de este año, el mundo se paraliza por todos lados. Por todos lados el mundo se paraliza. Y esto cabe mencionar que no es solamente sino una preparación para los días que vienen. Ponga usted mucho énfasis este 14 de mayo. Estamos ya en 10 de mayo. Hoy, este día, eche usted un énfasis el 14 de mayo. ¿Cómo entonces se va a empezar a reunir el mundo basados en una religión para poder unir una educación global mundial? ¿Cuándo se había visto esto? Una educación mundial, global en el planeta Tierra. Cada país era soberano, hasta el momento lo es, cada país era soberano, cada país tenía sus propias leyes instituidas, algunos muy buenas, como esta nación, que muchas de sus leyes fueron instituidas en este libro, en la palabra de Dios. Ahora no, ahora se tiene que buscar una globalización mundial para que el mundo entero entre en ella. Entonces acuérdense lo que hemos comentado, yo se los he venido diciendo, que lo que mueve el mundo, aparte que está bajo la mano del maligno, es lo siguiente: religión, política y economía. Religión, política y economía, o sea, el dinero. Entonces, el mundo entero ahorita ya, los gobiernos están pidiendo a gritos, están pidiendo auxilio los gobiernos en el mundo, porque quieren ya que alguien por favor les ayude a controlar todo esto que está descompuesto. Están pidiendo ya que haya un orden sobre la tierra. A tanta descomposición, a tanta injusticia, a tanta desigualdad, hay gobiernos que dicen, bueno, ya que haya un orden.
pero pocas veces piden el orden del reino de Dios, sino piden un orden de lo que mueve y que llama la atención, que nos mueve, nos estira. Religión, política y economía. En primer lugar, cuando nosotros estamos movidos en una base religiosa, en una base religiosa que lleva un nombre, que lleva una institución, a la cual en ocasiones se le hace más énfasis a esa religión que a Cristo, por ahí algo habrá que investigar en nosotros. Porque se dice en ocasiones, es que son nuestras tradiciones y todo este tipo de cosas. Acuérdense de lo siguiente, Cristo, si una de las cosas que Él aborreció fueron las tradiciones. Decían, Señor, pero es que la tradición es que nos lavemos las manos. Y el Señor reprobó totalmente eso. No quiere decir que la higiene sea mala, pero ellos no comían pues si no lavaban las manos y eso, y porque era una tradición solamente. Y Jesús se enojó mucho por esa razón. Número 2, en cuestión de la religión, la economía. La economía, ahorita la moneda está evaluando por el mundo entero. Si usted puede ver, y no le hablo yo de política y todo ese tipo de cosas, sino de lo que se está dejando ver a través de estas tres cosas: religión, política y economía. Hay una tremenda preocupación en el mundo. Si usted va ahorita y compra artículos y lo primero que lee usted en el artículo, en muchos está intestado el mundo entero por estos artículos y dice Made in China, hecho en China, y están comprando terreno por el mundo entero donde son parte de la economía mundial. A Estados Unidos no le conviene porque Estados Unidos ya se lo tienen, pero bien, súper lleno de su economía. Quiere decir que estos hombres, los chinos, están ahorita con un poderío. Entonces, a todo esto el mundo pide un orden ya. Entonces, ¿qué se aproxima? Se aproxima un gobierno que venga primeramente a poner el orden en el Medio Oriente y de allí a gobernar las otras naciones de acuerdo a una sola religión, una sola política, o sea, un solo gobierno y una sola moneda. ¿Acaso no es a lo que nos aproximamos? ¿No es algo que pinta ya todo ahorita en la historia, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia y lo que vivimos en la historia? ¿No estamos ya cercanos a eso? Un mundo paralizado por una pandemia a la cual le pusieron un nombre falso. Un nombre falso, el cual es raro y es curioso analizar esto, que llegan a los hospitales sanos, llegan con una asma crónica y salen muertos por esta enfermedad. Nos hemos puesto a pensar nosotros en esto, que el mundo ahorita está bajo la mano del maligno y que estamos ahorita en un tremendo riesgo, el mundo entero a lo que se aproxima. ¿Por qué un tremendo riesgo? Un tremendo riesgo a que nos distraigan, escúcheme, a que nos distraigan, a que perdamos nosotros el paso, a que perdamos la fe, a que perdamos el amor por servir a Cristo y de un momento a otro el Señor aparezca y nosotros nos quedemos enamorados por lo que estamos haciendo y que no nos vayamos con el Señor. Porque ese es el plan del enemigo. Dice la palabra de Dios que Él está como un león rugiente buscando a quién devorarse. ¿A quién devorarse? Esto ha venido pasando en la historia hace miles de años atrás. Recuerde usted, si vamos a Lucas 17, nosotros analizamos que el Señor Jesucristo habló sobre los tiempos de Noé. Una generación desaparecida en los tiempos de Noé. Noé, dice la palabra de Dios, que pregonero de los mensajes del Señor, hablándoles que había que hacer un arca, que había que moverse para hacer un arca, porque iba a venir un diluvio. Y ellos se reían de él porque mucha gente ni siquiera había mirado llover, porque se mantenían las cosas de acuerdo al rocío de la mañana, los vegetales y todo ello, y miraban ellos que lo que decía Noé era parte de un cuento, de algo así, una ficción que tal vez Noé estaba hablando, y no hicieron caso, dice la palabra de Dios, hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Nomás quedó Noé y su familia. ¿Y qué decir que dice ahí mismo Lucas 17? Que dice también Lucas 17 que los tiempos de la venida del Hijo del Hombre será también como en los días de Lot.
como en los días de Lot, dice que comían, bebían, se daban en casamiento. Nosotros tenemos que entender esta parte que se daban en casamiento. Acuérdense que era el Sodoma y Gomorra. Lot vivía en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿No querían acaso a aquellos ángeles, la gente que estaba allí en Sodoma y Gomorra, no querían los ángeles que habían llegado? Decían, queremos conocerlo. Esta palabra para conocer, hermanos, en el griego querían estar con ellos. Lot les dijo, hay pruebas contundentes de esto. Lot les dijo, tengo mis hijas, puedo dárselas, pero los hombres déjenlos en paz, estos dos personajes. Y ellos no, sádicos, enfermos mentales, querían a los dos ángeles para tener algo con ellos. Y dice la palabra de Dios ahí en Lucas 17, que hasta que vino, descendió fuego y azufre y acabó con todos ellos. Será como los tiempos de Noé, dijo el Señor Jesucristo. ¿Acaso usted no encuentra diferencia a los tiempos de Noé, a los tiempos de Lot, a estas fechas? ¿Usted encuentra alguna diferencia ya? Un aborto legalizado y el mundo entero pidiendo el asesinato de miles y miles de niños. ¿Usted cree que un Dios glorioso, misericordioso, va a estar de acuerdo que se siga viviendo todo eso? El Señor está diciendo ya, en cualquier momento yo traigo a esos inocentes para acá, traigo a todas esas personas que están ya en sufrimiento. Y el apóstol Pedro dice, no es que Dios no cumpla su promesa, sino que es misericordioso para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Y si hay algo que detiene ahorita al Señor, solamente es eso, la misericordia de Dios, para que lo más que se pueda vengan a los pies de Cristo y no sean ganados por el enemigo de nuestras almas. Entonces llegamos ahorita a tiempos muy, muy peligrosos. Eso que habla en los tiempos de Noé, ¿verdad? En los tiempos de Lot, que se daban en matrimonio. El matrimonio, escuche esto, ha sido una institución sagrada puesta por Dios. Entonces tenemos que ver nosotros y echar el ojazo ahí a Sodoma y Gomorra. ¿Qué tipos de matrimonios eran los que se estaban dando cuando Dios decide el juicio para Sodoma y Gomorra? ¿Qué matrimonios se estaban dando? Y cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de cosas abominables para Dios, el sodomismo. Vea, analice, cuando aquellas personas desde esos lugares querían a los dos ángeles. Muchas cosas en la Biblia que nos encontramos que es necesario que nosotros le echemos un ojazo a profundidad, los analicemos muy bien, y más en estos tiempos debemos estar, sí, muy de acuerdo con el amor de Dios, claro, porque Dios es amor, es indudablemente. Tenemos que estar nosotros de acuerdo al arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos, estamos de acuerdo, pero tenemos que meternos ya en las profundidades de vez en cuando, en la escatología. ¿Por qué razón? Porque la escatología es la mejor informadora por el Espíritu Santo para nuestros tiempos, para poder estar nosotros alerta. No nos vaya a pasar lo de las 5 vírgenes imprudentes. ¿Recuerda usted? Mateo 25, las 5 vírgenes imprudentes. 5 eran prudentes, llevaban su aceite, llevaban sus lámparas y llevaban sus lámparas llenas de aceite. Y llegaron las insensatas y aquellas querían que les convidaran o les vendieran de su aceite que ya llevaban. Imposible. Eso representando el aceite del Espíritu Santo, la lámpara. Acuérdense lo que dice la palabra, la lámpara es a mis pies. ¿Qué dice? Tu palabra y lumbrera tu camino. O sea, aquí nos da claves el Señor y nos sigue dando información, y ya más claro que el agua no podemos ver. Vamos a ir a la primera de Tesalonicenses para entrar a la palabra de Dios, de lo que tomamos como base bíblica para poder compartir en esta tarde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Siempre, en cada carta que nosotros encontramos del apóstol Pablo, nos encontramos que cuando Pablo habla sobre en cierto tiempo a cierta iglesia, por supuesto que detrás de todo esto hay un trasfondo histórico por lo cual Pablo estaba viviendo la iglesia de ese lugar.
Vamos a ir 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? De los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Y luego dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí hay dos grupos. Primeramente está el grupo que está vivo ahorita. Nosotros, la iglesia, los que estamos vivos. Y luego están aquellos, como dijo el apóstol Pablo en esta carta tesalónica, están los que murieron o durmieron en el Señor. Aquellos que nosotros, hermanos, nos ha tocado en ocasiones vivir en ese momento o el mal momento, en cuanto a que no los vemos pronto, sino que se han ido, pero que se han ido en el Señor, pero que de alguna manera un día volveremos a encontrarnos con ellos según lo que nosotros leemos en la Escritura. Pero hay algo interesante que quiero mencionarle. Esta es una resurrección de los muertos en Cristo que se levantan, pero anteriormente nos encontramos nosotros con otro grupo en Daniel capítulo 12, donde en este grupo dice que unos se levantarán para bendición y para vida eterna, y otros se levantarán para vergüenza, ¿cierto? Perpetua. Entonces, primeramente, nosotros encontramos en esta resurrección, en este levantamiento, aquellos que hace 2000 años comenzaron a morir en el Señor. Aquellos que murieron con Cristo en su corazón y que algunos de ellos dieron la vida por el Evangelio, que algunos de ellos no tuvieron miedo, no se acobardaron, siguieron hacia adelante, les dijeron, los vamos a echar al Coliseo Romano, y ellos nunca negaron a su Señor, siempre estuvieron dispuestos a morir por nuestro Señor en todo momento. Los amenazaron, los golpearon, los apedrearon, y ellos así siguieron adelante, nunca negaron a nuestro Señor. Esos y los que han venido hasta nuestros tiempos, que indudablemente estamos tan cerquitas de esto, ellos van a ser primeros. Y después de ellos, si nosotros estamos con vida, que aún todavía vivimos, seguimos nosotros. No seremos, dice, porque no precederemos. Esto quiere decir que no vamos a ser primero que ellos. Son primero los que murieron en Cristo, primero son ellos, y luego enseguida nosotros. Y luego de ahí vienen los del Antiguo Testamento, los que se levantan para bendición, para vida eterna, y los que se levantan para vergüenza perpetua. Estos grupos. Pero los que en primer lugar se encuentran son los que murieron en Cristo Jesús, y enseguida la iglesia vuela con el Señor. Cabe mencionar que este apóstol Pablo fue uno de los únicos apóstoles el cual se les reveló este misterio del rapto de la iglesia. Proféticamente en la antigüedad vemos nosotros a un Enoc arrebatado, a un Elías arrebatado, pero el que nos aclara este tema en este tiempo este tema tan controversial, que mucha gente lo mete en controversia cuando está tan claro o más claro que el agua, porque está escrito, el apóstol Pablo. Uno de los apóstoles, el cual Dios escoge para que sea el voceador a los gentiles, o sea, a los de Occidente, a nosotros. Y el apóstol Pablo lo vemos nosotros en diferentes escrituras, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, donde él relata y dice lo siguiente: conozco un hombre
que hace tantos años subió, no sé si en el espíritu, no sé si fue completo, Dios sí lo sabe, pero que vio cosas extraordinarias, cosas que ojo no oyó, ni oído ha escuchado. Quiere decir que el apóstol Pablo fue llevado al espíritu, como dice él, no lo sé, pero él pudo mirar cosas que nosotros ni siquiera en nuestra mente aún todavía existen. Y él puede ver con claridad y nos deja el rapto o el arrebatamiento de la iglesia tan clarito para que nosotros podamos estar atentos que esto sucede ya de aquí para adelante, de un momento a otro. Puede ser mañana, pasado, no sabemos. Dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero Dios sí lo sabe. Pero vemos nosotros y analizamos los puntos que estamos viviendo, cómo está el asunto en este globo terráqueo, nos damos cuenta que de un momento a otro podemos salir de este lugar. Ahora vamos a ir a analizar algunos detalles, pero me gustaría ir a la primera carta a los Corintios, donde no es solamente en un lugar que el apóstol Pablo nos habla de este asunto del arrebatamiento, sino que lo vemos en repetidas cartas. Incluso cuando el apóstol Pablo está a punto de salir en la segunda carta a Timoteo, al final de esta carta, el apóstol Pablo dice que él está a punto de recibir la corona, en la cual el juez justo le dará, y sigue diciendo, pero no solamente a mí, a todos los que amen su venida. Segunda de Corintios, capítulo 15, de Corintios, capítulo 15. Versículo 51. Otra vez nos vuelve a hablar el apóstol Pablo de ese misterio que solamente de todos los apóstoles, él fue el único apóstol que se le fue revelado. Porque el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, el apóstol Juan, él recibe visión. El apóstol Pablo fue llevado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice así: he aquí, os digo, ¿qué cosa? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte como en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es, ¿qué cosa? El pecado. Del pecado, la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto importante, necesitamos detenernos ahí un poquito. Acuérdese, política, religión y economía. En cualquiera de esos tres puntos que nosotros miramos que mueve el mundo, nosotros necesitamos de centrarnos solamente en alguien, en el personaje que hizo posible el cambio de la historia, que de ahí para adelante se marcara el tiempo, el antes y el después, Jesucristo. Solamente por Él y solamente por Él y por nadie más. A veces, cuando buscamos nosotros de Cristo, podemos entender a la vez de las Escrituras que nos abre los ojos, nos corre el velo. Y cuando venimos nosotros a buscar de Cristo, se nos llama religiosos, se nos llama aleluyas, se nos llama de diferentes
maneras. Pero hay algo maravilloso que usted y yo necesitamos entender y ponérnoslo en nuestro corazón, grabárnoslo en nuestro corazón, y es que Jesús no fue ninguna religión. Él aborreció a los religiosos, sepulcros blanqueados, les dijo, ¿no? Aquellos que decían ustedes que diezman en el eneldo, el comino, o sea, les cae el Señor con todo. Porque Él fue muy claro, Él dijo, yo no soy ninguna religión, yo soy una verdad, yo soy uno que amo el mundo, yo soy una persona que por el mundo voy a dar mi vida, y la religión en este caso sale sobrando, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ahorita, si usted se da cuenta, lo quieren mover o llegar a hacer, a adorar o admirar a alguien para poderle dar la gloria de Dios, siendo cuando Cristo Jesús muere a través de su gracia, o de la gracia que nos da, y a través de su sangre nosotros fuimos salvos. Cristo Jesús no fue ninguna religión. Cristo Jesús no es ninguna religión. Cristo Jesús es toda una verdad, y esa verdad es la que nos va a salvar, porque Él dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él no es ninguna religión, y mucho cuidado, muy atentos a eso. Cuando empiecen a usted a decirle, es que tienes que hacer esto para ser salvo, es que necesitas ponerte esto para que seas salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que el camino, la verdad y la vida, dicho por nuestro Señor Jesucristo, está en Él y solamente en Él. Ahora, esto que le estoy compartiendo de lo que viene pasando, no es para que nosotros nos atemoricemos, para que estemos muertísimos de miedo. Porque en primer lugar, ni usted ni yo que servimos a Cristo nos metemos, ni el Señor nos quiere meter a la gran tribulación. ¿Sabía usted eso? Mucha gente tiene dudas. Mucha gente dice, no, pero es que la iglesia vamos a pasar por la gran tribulación. Mentira. Entonces, si no, la sangre de Cristo hubiese sido en vano si nosotros entráramos a la gran tribulación. Nosotros nos vamos antes de la semana 70 de Daniel. ¿Para cuando esto suceda? Cuando ya el inicuo de verdad esté sobre la tierra. Para eso entonces ya nosotros vámonos, nos pintamos. Ya no estamos aquí. Porque dice la palabra de Dios que nosotros, la iglesia, no estamos puestos para la ira. ¿Y qué es la ira? La semana 70, la gran tribulación. Entonces ahí se destapa la ira de Dios, pero con todo. Como jamás, dice la Escritura. Como jamás lo ha visto desde el principio de la creación del hombre. Así. Entonces más o menos échele cuentas cómo va a ser la ira de Dios. ¿Dónde dice eso? Vamos a la primera de Tesalonicenses. Usted no está puesto para la ira de Dios, ni yo soy puesto para la ira de Dios. El Señor promete sacarnos a nosotros de ahí. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más claro que el agua. ¿Cuál es la ira de Dios? La ira de Dios comienza desde ahí, desde la semana 70 de Daniel hacia adelante. Entonces nosotros ahí vamos a ver copas abiertas. Entonces nosotros vamos a ver el jinete blanco del Apocalipsis venir con todo su esplendor, y la gente va a pensar que ese caballo o ese jinete blanco es Jesucristo. Mentira, ese no es Jesucristo. Jesucristo aparece en un caballo blanco, pero es hasta Apocalipsis capítulo 19 que aparece Jesucristo. Entonces trae un hombre en su muslo que dice: este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí es donde aparece Jesucristo. Hasta Apocalipsis capítulo 19 aparece el Señor. Pero mientras tanto, todo lo que, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando te digan, acá está el Cristo, viene de acá, dice, Él lo aquí, Él lo allá, dice, no vayas, porque Él no viene ni por un extremo ni por el otro, Él viene por arriba, por las nubes,
a llevar su iglesia. Ahora, también tenemos que notar algo con mucho cuidado. Son dos cosas muy diferentes. Una, el arrebatamiento del Señor es el encuentro con Él en las nubes. Número dos, la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. El rapto, cuando el Señor venga por la iglesia, Él llega solamente hasta las nubes. Él no pone sus pies sobre la tierra. Dice la palabra que nuestro encuentro será con Él en los aires. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros llegamos a los aires y nos encontramos con nuestro Señor en las nubes. La segunda venida es cuando ya Él venga, pero Él ya viene con la iglesia a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces, sí, ya para comenzar lo que se llama la guerra del Armagedón y todo ello, pero se confunden estas cosas. La segunda venida, dicen, bueno, pues es que la segunda venida, esa no es la segunda venida, ese es el rapto, el encuentro con Cristo en las nubes, cuando sale la iglesia a las bodas del Cordero, a la fiesta, solamente por 7 años. Y mientras esto aquí en la tierra, un caos según lo que nosotros miramos en las Escrituras. De manera, hermanos, que nosotros, la iglesia, no estamos puestos para la ira, sino que, entonces, ¿cuál es la salvación que Cristo? Entonces, ¿nos dará la salvación aparte? ¿Nos irá Dios dar una machacada primero en la gran tribulación y luego llevarnos? O sea, ¿usted se imagina así un Dios que es Dios malo? Lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, lo que hemos batallado sobre la faz de la tierra, esa es nuestra tremendo pasar sobre peregrinaje que llevamos acá, pero ¿cómo Dios va a meternos a una tribulación donde Él su ira? ¿Y cómo la iglesia la mete a la ira de Dios? Es imposible esto. Me gustaría que echáramos otro vistazo a Apocalipsis capítulo 3. Y ahorita vamos a ver una lista también. ¿Qué es necesario que nosotros nos cuidemos? ¿En qué necesitamos estar nosotros pendientes? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, otro versículo, y encontramos y podemos encontrar más que nos respaldan que nosotros no estamos puestos para la ira ni la gran tribulación, mucho menos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, ¿lo tiene? ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí no está hablando de la iglesia. Una vez más lo leemos. Por cuanto, aquí es cuando habla a la iglesia, pero no sobre los moradores de la tierra. Fíjese bien, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Nosotros no estamos puestos para la ira de Dios. Nosotros estamos puestos para un rapto. Y cuando ya usted escuche paz y seguridad en el mundo entero, ¿qué es lo que se procura ahorita? Vámonos para arriba. Aparece el Señor en la nube y nos vamos. Nos vamos. Mientras tanto, nosotros tenemos que vivir no con miedos. Señores, con precaución, no con miedos. Precavidos. Dice la palabra de Dios, ser astutos, cuidadosos. ¿Cómo qué? Como el áspid. ¿Cómo son? Escurridizos. ¿Escurridizos a qué? Al pecado. No a ir sobre él, sino a sacarle la vuelta. Dice la palabra de Dios que el entendido mira el peligro y se aparta. ¿Qué anda haciendo uno metido en cosas donde no lo han llamado? ¿Qué anda haciendo uno hacer cosas que no debe uno hacer, sabiendo que ahí sí, aunque querramos? Mientras haya tiempo, dice la palabra de Dios, y nosotros podemos ver esto, que mientras haya vida, hay esperanza. Pero ¿qué pasa si un día el Señor nos pilla en pecado? ¿Tendremos chance de arrepentirnos y de irnos al encuentro con Él en las nubes? Es difícil de poder decir que sí. Entonces vamos a ver una lista ahorita. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos con esta lista. Porque aquí está muy claro quién queda excluido de esta bendición. Apocalipsis capítulo 21, versículo
8 dice así. Es más, vamos desde el 7. Vamos desde el 7. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El 8. Pero, ¿los quiénes? Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los ¿qué? Los mentirosos. ¿Tendrán su parte dónde? En el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay lista. Esta lista también nos la da Gálatas, los frutos de la carne. El apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Galacia, los Gálatas, nos da también esta lista, la cual nosotros tenemos que cuidar. Oiga, mayormente los que estamos acá detrás de un púlpito compartiendo la santa y bendita palabra, todavía hacemos cosas que no debemos hacer, todavía hacemos compras que no debemos de comprar. Compramos cosas que no nos pertenecen a nosotros y todavía lo hacemos. Sabemos bien que alguien vino, esto es de algo oscuro, vino, por ahí se lo agarraron de algún lugar y ni siquiera por ahí pudieron verlo robado y nosotros sin saber su procedencia lo compramos todavía. Dice la palabra de Dios, pero yo que sabía que era, no, es que acuérdese que tanto es culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Todavía mentimos. Mentimos todavía, estando nosotros sabiendo que los tiempos son peligrosos. Todavía hacemos cosas abominables delante de Dios. Bendito sea Dios que si nos arrepentimos y Dios tiene misericordia de nosotros, nos vamos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si ahorita salimos y como siempre les he dicho, por ahí un ataque al corazón o algo y ya no tuvimos chance de enmendarnos con Dios y arrepentirnos. Es ahí donde está el peligro. Mucha gente dice ahorita, es que hay más tiempo que vida. Cierto que hay más tiempo que vida, pero también acuérdense que nosotros no somos los dueños del tiempo. Nosotros no somos los dueños tampoco de la obra de Dios, ni tampoco somos los dueños nosotros de la buena voluntad perfecta de Dios. Porque ni aún la hoja del árbol cae si no es por la voluntad de Dios. Imagínense en algo tan serio como son nuestras almas, nuestra vida. Y en ocasiones nosotros tememos tanto a la muerte, que nos espanta tanto la muerte, que yo creo que todavía se sigue mencionando ese dicho, todo tiene remedio, pero menos la muerte. ¿Cómo no? La muerte tiene remedio, porque va de muerte a muerte. Está la muerte cuando vivimos sin Cristo, ahí sí ni qué decir. Pero de que hay remedio, hay remedio. ¿Cuál es el remedio? Para todo Cristo Jesús ha sido el remedio. Acuérdese, Isaías 53. Lea Isaías 53 cuando tenga tiempo. Y usted verá que Él es el remedio para todo. Para todo, aún hasta para la misma muerte. Porque nosotros echamos la culpa a este tiempo tan pequeño que pasamos sobre la tierra, 70, 80 años, pero en realidad Él es eterno, Dios es eterno. Para Dios no existe el tiempo. Existe un programa que lo vivimos los seres humanos, pero en Dios no existe el cronos, el tiempo en Dios no existe. Entonces ya vimos que nosotros no estamos puestos para la ira. La iglesia, los que vamos luchando, los que vamos siguiendo a Cristo, no estamos puestos para la ira. Nos vamos en el viaje, que nos vamos, siempre y cuando estemos muy apartados de esta lista que acabamos de leer. Acuérdese también por allá en Gálatas los frutos de la carne, me parece que es Gálatas capítulo 6, ahí los busca también, ahí está esa lista. Echemos un vistazo siempre a todas esas cosas y veamos qué es lo que desagrada a Dios. Ahí está bien claro, bien escrito, qué desagrada a Dios, qué a Dios no le gusta que nosotros hagamos y procuremos hacer mejor lo que al Señor le gusta que nosotros hagamos. Vemos que no estamos puestos para la ira. Vemos que son dos cosas diferentes, el rapto, la segunda venida de Cristo. Otra cosa que me gustaría mencionarles también, son dos cosas muy diferentes. El tribunal de Cristo y el trono blanco de Dios. Tribunal de Cristo es donde va la iglesia.
a recibir sus premios de acuerdo a lo que haya hecho aquí en la tierra mientras estuvo en este cuerpo. Gran trono blanco de Apocalipsis, también Apocalipsis, ese es el juicio mundial para aquellos que no se encontraron escritos en el libro de la vida. ¿Tú ya te escribiste en el libro de la vida? ¿Ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Mucha gente pone un montón de pretextos. ¿Por qué razón un montón de pretextos? Porque servir a Cristo quiere compromiso. Quiere compromiso. ¿El compromiso de qué? De estar trabajando como burro y cansado. No, ese no es el compromiso. El compromiso es que si Él dio la vida por nosotros, el compromiso con Cristo es servirle. Ahora ya va a estar haciendo otras cosas diferentes. Lo que hacía anteriormente ya no lo va a hacer. No porque no pueda, lo puede hacer, pero no le conviene. ¿Te acuerdas que dijo el apóstol Pablo eso? Porque todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Entonces, vamos a ver en esta tarde lo siguiente. Lo primero que le dije es que no se me asuste. Mire, al principio cuando empezó esto, la gente estaba ansiosa, asustados. Pero no era tanto el ansia por alguna pandemia, sino el ansia más peligrosa era lo que nos aterra a nosotros en ocasiones. ¿Qué voy a comer? ¿Y con qué voy a pagar la renta? ¿Con qué voy a pagar los biles? Por favor, agárrese de la mano de Dios, confíe en Dios, vaya a oración con el Señor, dígale: Señor, tú prometiste que tú eres mi pastor y que nada me faltará, tú eres el mejor sustentador del ser humano sobre la tierra. Esa es una. La otra es: me voy a infectar. El miedo. No tenga miedo. No se asuste. Porque en el mundo murieron miles y miles de personas, pero podemos asegurar lo que no fue por una pandemia que es mucho menor que la gripa. La gente murió por miedo y sigue muriendo por miedo. Por miedo. Hasta gritan de miedo. Usted sabe lo que dice Marcos por allá al final de su libro. Dice que tomarán serpientes de sus manos y no os hará daño. Y si tomaren cosa mortífera, no os hará daño. Por supuesto que tomamos nuestras precauciones, no tentando a Dios. El Señor Jesús le dijo al demonio: porque a tu único Dios tú no tentarás. Y eso es para nosotros también. No podemos tentarlo. Como hace poquito por ahí un pastor que él miró esta lectura bíblica: tomará serpientes, pero estaba jugando con el animal, lo picó y pues se fue con el Señor. Y no es eso, tentar al Señor. Son otras cosas. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir caminando en el Señor, creyendo en el Señor, no detenernos. ¿Se acuerda usted a Moisés cuando llega y se encuentra contra la espada y la pared del mar, los egipcios, y comienza él a clamar a Dios, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas? Avánzale, extiende tu mano, avanza, ¿por qué clamas? O sea, esto es una reprensión de Dios que es muy posible que sea para nosotros también. ¿Por qué están aterrados? ¿Por qué están asustados? No se van a ir a agarrar a besos, por supuesto, con alguien que tiene tuberculosis, pero sí, tengamos mucho cuidado. Es cierto, ser astutos, es cierto, pero no estar con miedo. En ocasiones nos vamos y nos metemos en restaurantes que nos pegan unos dolorones de estómago que son más peligrosos que el COVID-19 y no decimos nada. Una pastillita y vámonos. Para la siguiente semana estamos ahora a ver a cuál otro vamos, a las tripitas o algo así, que no batallamos en ello. Tenemos por el otro lado el pecado. Entra en nuestra vida de un modo y de otro y no le tenemos miedo, y ese sí es mortal. Ese arrasa con millones y millones de personas día con día. Y a eso no le tenemos miedo. No le tenemos miedo. Entonces, alerta, no tengamos miedo, levantemos nuestra guardia, sirvamos a Dios con nuestro corazón.
Sí, tomemos nuestras precauciones porque tenemos que obedecer a los gobiernos y se nos manda en la palabra de Dios que tenemos que obedecer a nuestros gobernantes. Entonces, queramos o no, tenemos que obedecer. Es una cosa, ya si nos quieren parar de predicar el evangelio, dijo el apóstol Pablo, nada, porque es preferible servir a Dios y obedecer a Dios que a los hombres. Ya si nos quieren parar de predicar el evangelio, ahí sí está ya más difícil. Allá se metieron con el de arriba. Entonces tenemos que seguir adelante sin miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que viene es mucho mejor que lo que vivimos ahorita y en lo que estamos ahorita. Último versículo que vamos a leer, San Juan capítulo 14, vamos. Estos son de esperanza, estos versículos, tanto del rapto. Esa esperanza debe de vivir en nuestra vida, vivirlos con todo nuestro corazón, sin temores. Claro, hay precaución y todo ello, pero debemos de vivir sin temor, porque hay promesas de Dios. Miren, tenemos nosotros un pavor, pero mira ahorita, un pavor a la muerte, si supieran que al morir es ganancia. Ganancia. Y en ocasiones, qué miedo le tenemos nosotros a morirnos. Y el morir, hermanos, ¿y por qué a veces no nos queremos? Porque queremos seguir en la carne, dándole gusto a la carne. Y por supuesto, como la carne no sube, lo acabamos de leer nosotros, carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Hay una transformación en nuestro ser. Carne y sangre no hereda. Entonces, tiene que haber en nosotros, en el envase del alma y del espíritu, una transformación y, de ser posible, un cuerpo nuevo que pueda atravesar la atmósfera. Porque el apóstol Pablo dijo que él fue llevado a un tercer cielo, no fue aquí en la tierra. Y allá, por supuesto, en lo que se cruza la atmósfera, no sobreviven ni los microbios. Entonces vamos a San Juan capítulo 14, versículo 1. Mire qué maravilloso es Cristo Jesús que murió por nosotros. Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3 dice así: no tenga miedo vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? Pero cuando Dios dice, nos vamos, mi hijo, te vienes a casa ya, hasta dormiditos, sentados por ahí, hasta mirando la tele, en el teléfono, en el Facebook, cuando Dios quiere, hasta ahí nos quedamos si Él quiere. Ahora dice la palabra de Dios lo siguiente, para que estemos muy vivos con eso: que ningún mal tocará nuestra morada. Pero para eso, por lo que acabamos de leer, ahorita nosotros necesitamos estar en Cristo. Tenemos que estar bajo las alas del Altísimo. Porque si nos descuidamos, nos salimos de las alas del Altísimo, por supuesto, nos va a caer lluvia, granizo, azufre y quién sabe qué tantas cosas. Como cayó en Sodoma y Gomorra. Como desapareció la generación de Noé. La generación de aquellos vivientes de Sodoma y Gomorra, de Adelot. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos de estar muy, pero muy alerta, no con miedo, porque el tiempo está candente. Esto se aproxima. Hay una palabra que me llama mucho la atención en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Mucha gente dice que esa palabra, quiero compartírselas, esa palabra donde dice que cuando termine la dispersación del pueblo y el poder del pueblo santo, entonces serán todas estas cosas, o sea, el fin. Mucha gente lo atribuye a 1700, a mediados de 1700. Que esto sucede con el Islam, que esto sucede con el papado y todo eso. Pero ahí no termina.
la agresión y la dispersión del pueblo santo. Acuérdense, ¿dónde termina la dispersión del pueblo santo y dónde comienza el poder del pueblo santo? Usted recuerda 1948, 14 de mayo. Comienza todo esto, o sea, hace 72 años, cuando Israel se instituye nación independiente, soberano sobre todas las naciones. Es ahí que comienza. Usted note, en 1966, por ahí aproximadamente, Israel ya no fue arrastrado como fue anteriormente por otros imperios. Con un ejército tan pequeño, derrotó a 5 naciones árabes vecinas a su alrededor, entre ellos Siria y Egipcio, que son muy poderosos. Entonces tenemos que ver muy seriamente. Esto termina en 1948. La dispersión, o sea, la diáspora, que comienza 70 años aproximadamente después de Cristo. La diáspora, 70 años después de Cristo comienza, que terminará hasta 1948, 14 de mayo, cuando todos los israelíes comienzan ahora sí a regresar sin ningún pendiente a su nación, de ser tomados, de ser llevados. Entonces, esto ya, hermanos, en cualquier momento, por supuesto, que aparece el Señor, nos lo encontramos o nos encontramos con Él y nos vamos. Y para ello, nosotros necesitamos estar bien alertas en la oración, rogándole a Dios. Nosotros ya hemos sido salvos por su misericordia, pero hay más a nuestro alrededor que necesitamos nosotros hablarles de la gracia y misericordia de Cristo Jesús. Entonces dice San Juan que no tengamos miedo, no se turbe vuestro corazón, porque Él salió precisamente a darnos salvación a través de la muerte y la resurrección en la cruz. Pero de allí, ¿qué pasó? La ascensión hacia arriba, a preparar el tercer cielo. El apóstol Pablo lo miró, se quedó maravillado. El apóstol Pablo dice: miré cosas que ningún ojo ha mirado, y ni ningún oído ha oído. Él quiere decir que aquel asunto está bueno, está tremendo. O sea que hay algo preparado allá, mucho mejor de lo que se deshace aquí. Pues dijo el Señor que la polilla, la orina y todo eso destruye. Pues si se háganse tesoros allá, porque allá la cosa está mucho, pero mucho mejor que aquí. Vamos a ponernos de pie.